Sé que no soy una persona sana y mucho menos alguien a tener como modelo, pero si algo me ha quejado desde que tengo memoria es la procrastinación, o echar la hueva como lo conocemos aquí en los Méxicos. Esa sensación y flojera que me da cada vez que intento escribir o editar alguna idea que me llega a la cabeza es normalmente más persistente de lo que me gustaría, por lo que no he hecho nada más de lo que me gustaría hacer por estos lares. Y no es como que me falten ideas, la verdad. Está bien que no soy un poeta, pero hasta a mí me llegan mis ataques de creatividad de vez en cuando, solo para verse opacado por la necesidad de seguir fusionándome con mi cama. Quizás las cosas se hubieran quedado así por, no lo sé, un par de meses más supongo, pero llegó a mí una idea que no pude evitar tomar muy en cuenta. Verán, soy un gran fanático del terror y del suspenso, llegando al punto en el que cualquier producto que salga al mercado que se presente bajo estos géneros termina para mí en alguna de estas dos situaciones. O me gusta lo suficiente como para recomendarlo, o termino quejándome de cualquier detalle que tenga de la forma más cínica posible. Esta forma de pensar me ha llevado a experimentar varias propuestas que generen terror o por lo menos incomodidad de la fea. Fue así como llegué a conceptos como los finijarios ya hace muchos años, los void memes, conceptos como la Fundación SCP y varios otros que han intentado llenar el vacío que me dejó el cine desde hace ya mucho tiempo. Sí, soy de esos que piensa que el cine de terror moderno es una reverenda cagada. Con esta mentalidad y gracias a las recomendaciones de mi roomie, llegué a una propuesta que, si había visto plasmado un par de veces antes, me marcó el cómo, gracias a las tecnologías modernas y a los planteamientos tan frescos que proponen, hacen uso de conceptos que todos nosotros conocemos y los combinan con un miedo a la incertidumbre, el pavor a lo desconocido, etcétera, etcétera, como le quieras llamar. Me refiero al conocido en internet como terror analógico. Sé que ya es un tema bastante famoso hoy en día, pero para quienes no conozcan esta idea, el analog horror o terror analógico es un subgénero del found footage o metraje encontrado popularizado en YouTube por las comunidades de terror en internet. Esta forma de narración está caracterizada por representar un medio visual preexistente, generalmente de naturaleza analógica en sus bases. Ya saben, carretes de películas, emisiones de televisión, VHS, bla 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 bla. De ahí es que sale su nombre. Lo que ha encantado tanto a internet de este movimiento es que las historias que cuentan casi siempre están narradas de tal manera para que tú como espectador te sientas en el papel del protagonista y en verdad temas en que algo malo te pueda pasar. Es un tipo de terror que ya se extrañaba mucho últimamente, la verdad. Y bueno, como buen intenso del terror y porque esto de hablar de cosas de moda me deja visitas, no entiendo por qué aún no he hablado de este tema conmigo mismo. Hey, Billy. Hey, ¿qué pasó, Billy? Así que para no andar repitiendo lo que ya muchos creadores han hecho y para ser sincero mejor de lo que yo podría hacer, en vez de solo platicar de alguno en específico o indagar en los temas que estos hablan, vamos a ponernos en modo crítico mamón para poder analizar qué ha hecho tan grande este concepto relativamente nuevo en internet. ¿Les parece? Ok, para empezar, ¿de dónde viene? Bueno, esto es algo fácil y difícil de responder. La obvia influencia del terror analógico viene derivado de conceptos que presentaron en su día producciones como La Bruja de Blair, las películas de REC y Actividad Paranormal, o sea, el found footage que ya les había mencionado antes. Historias contadas como si se hubiesen documentado en audio y video. Y una parte del concepto, podría decirse, de las creepypastas existentes en internet desde hace ya bastantes años. Es por eso que hay muchas producciones de terror analógico basadas en historia como Sonic.exe, Slenderman y muchísimos otros. No se necesita ser un genio para notar esto, pero ¿qué es lo que lo hace tan diferente? Pues hay varios puntos que hicieron que YouTube esté a reventar de videos del gameplay 100% real no fake de la versión beta alfa omega cacaroteno de Mario 64.
El primero, y aparentemente más obvio, es el estilo que maneja. La mayoría, si no es que todos los videos de esta corriente, intentan emular un formato que se siente viejo, gastado y que asemeje que lo estás viendo en una vieja reproductora de VHS en la tele de bulbos de tu abuela. Esto ayuda muchísimo a que el espectador se sienta más descolocado con la situación, haciendo que sienta que quizás no debería de estar viendo eso y que por algo quedó olvidado en los albores del pasado. Además, ¿a ti no te daría mucha curiosidad ver un viejo cassette tirado o algún cartucho sin etiqueta solo por ver qué tiene? Exactamente por eso es por lo que, sin importar que empecemos a ver seres con ojos negros o fallos que obviamente no deberían de estar ahí, no dejamos de ver hasta que termina. Aunque a algunos no les gusta mucho esta forma de ver videos, habemos muchos que pensamos que ese filtro que solo hace que sea más difícil ver el video, le da un toque más misterioso y hasta prohibido. Y hablando de dificultades para ver, eso nos lleva al segundo punto: no ver lo suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Pues uno de los puntos fuertes del terror analógico es que no te muestra todo de forma tan sencilla. Lo divertido para algunos es encontrar que ocultan esas grabaciones, ya sea con imágenes que pasan muy rápido o mensajes que van haciendo un lore de fondo bastante atractivo o repulsivo según el caso. Para el caso, ambos sirven igual para mantener el usuario enganchado en saber cómo avanza una historia que, si no tienes todos los elementos a tu disposición, jamás podrás saber la profundidad con la que se cuenta. Si es cierto que últimamente muchos proyectos caen en ciertos tópicos usados para poder ocultar cierta información que ya son bastante vistos en la comunidad, muchos intentan hacer lo posible para refrescar la forma en la que nosotros como espectadores obtenemos un buen susto o una preocupación más para saber cómo seguir este pedazo de porquería que no quiero seguir viendo, pero por mis huevos que voy a saber cómo va este pedo. Tercer punto: personajes o situaciones conocidos. Entiendo que a estas alturas este punto ya no es válido con grandes exponentes de esta corriente, como lo son el Catálogo Mandela o Local 58. Pero no podemos negar que muchos trabajos que popularizaron este formato en internet están inspirados o toman prestados personajes o situaciones ya famosas en la cultura pop, como por ejemplo TMK, los EAS o los videos de capacitación de Freddy's Fazbear Pizza. O incluso ya toman una idea ya explorada de otra forma y utilizan elementos o métodos para hacer su propio universo y explotarlo de la mejor forma posible, como lo son las cintas Battington y The Walton Files. Lo que ha llamado mucho la atención a gente ajena al terror o simplemente que no están interesadas en producciones de este tipo es ver alguna situación en la que sus personajes favoritos actúan de forma errática y tenebrosa, en el mejor de los casos. Y al ver cómo se narran estas historias, se empiezan a sentir parte de esta y hasta empiezan a temer por los personajes. Gracias a esto llegamos al punto 4, la inserción del espectador a la historia. Aunque cada proyecto tenga una historia propia y encapsulada, la forma en la que el material se presenta a las personas nos hace sentir como si nosotros hubiéramos sido los que encontráramos ese cartucho o cinta vieja y que somos los que estamos viendo de primera mano lo que sucedió en el pasado. Esa sensación de pertenecer que te hacen tener casi nos obliga a estar atentos a cada uno de los detalles por muy pobres o pequeños que sean, lo cual provoca que nos metamos más en nuestro papel en la historia y que hasta empecemos a temer por nosotros. La mayoría de las veces se limita a esta interacción con nosotros, pero hay proyectos también pensados y ejecutados que nos toman a nosotros no como un personaje, al menos no en el sentido de la palabra, sino que nos hacen considerar si es que nosotros no estamos en serio en la situación que nos describen. Esto pasa por ejemplo con los sistemas de alerta de emergencia o EAS por sus siglas en inglés. Estos videos como tal no nos narran una historia tan sólida o siquiera algún desarrollo común, pero se han hecho famosos por la sensación que nos provoca al saber que en verdad nosotros podríamos escuchar algo así en cualquier momento de nuestra vida diaria, lo cual sí nos puede sacar un buen peillo. Por último, pero no menos importante, la difusión que ha tenido este movimiento, por decirlo de algún modo, se ha logrado hacer de forma exponencial gracias a los creadores de contenido.
Mientras si es más visto este tipo de contenido aquí en YouTube, no quita que hay gente que intenta poner su granito de arena por cualquier plataforma posible. Por lo que, gracias a usuarios como el último TV Nauta, por cierto, super fan, Gonsma y Yoshimitsu Kalion, entre muchos otros, han llegado a mucha más gente que no sabía que existía algo que podría poner los pelos del sisirisco de punta. Si estos proyectos se merecen la fama que han logrado por pulso propio y son más que merecedores de mantenerlos en el conocimiento colectivo, no quita que la gran difusión que se les da por parte de canales con muchos seguidores que se encargan de analizar, buscar y juntar todas las piezas para poder darnos un punto de vista mínimamente cercano al mensaje que nos quiere dar el creador del video. Aunque para muchos esto le quita bastante la emoción de disfrutar de primera mano, a mí me gusta verlo más como otra forma de ver lo que nosotros podríamos encontrar metiéndonos de cabeza en este mundillo. Además de que muchos solo ven estos videos para poder animarse a ver los materiales en cuestión para poder formarse con una opinión propia o solo para espantarse a lo pendejo por un rato. La unión de todos estos puntos y el timing perfecto que se llevó hicieron que surgiera una corriente fresca que nos da material para poder no solo entretenernos, sino que para también pensar y que, al igual que yo, nos hace volver a sentir ese miedo que ya tenía mucho tiempo sin sentir. En definitiva, el terror analógico aún tiene mucho por ofrecer, y más aún cuando podemos tomar cualquier tema y adaptarlo para presentárselo a muchísima gente. Sé que estos puntos no son la ley suprema y que no tienes que seguirlos al pie de la letra para hacer tu propio proyecto, pero sin duda y desde mi punto de vista, son una buena base para empezar a ir armando nuestro propio universo lleno de criaturas sangrientas, ojos negros, jumpscare baratos y efectos de VHS que son molestos. ¿Quién sabe? Puede que tú gracias a esto ya tengas una buena idea de cómo empezar. Si tienes aún dudas de cómo es el terror analógico o simplemente quieres conocer más, yo recomiendo mucho los canales del ya mencionado y simpeado TV Nauta, Yoshimitsu Kalion, Red Broomer TD, o de plano ir directo a las fuentes más presentes como los canales de Martin Walls, Local 58 TV o Super Mario 64 Beta Archive. Te aseguro que al menos un buen pedo te van a sacar. Yo soy Billy Kutz y muy buenas y tétricas noches.